nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres. Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Aleluya, muy buenas noches, muy amados. El Señor los siga bendiciendo, contentos y felices de poder estar aquí para ministrar la gloriosa palabra de Dios. Agradecidos a Dios porque Él nos da la vida y nos bendice para que podamos seguir predicando su santa palabra. El día de hoy, amados, vamos a continuar, vamos a seguir con la enseñanza de la semana pasada, dignos del llamado. Hoy vamos a dar la parte 2. Y vamos a seguir aprendiendo qué significa vivir dignos de este llamado tan maravilloso que Dios nos ha dado. Así que somos privilegiados de haber sido llamados y somos privilegiados de tener a Cristo en nuestro corazón. Y estamos dando palabra para que de esta manera podamos perseverar y ser fortalecidos por su palabra. Así que vuelvan a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 6. Y vamos a continuar con esta segunda parte de la enseñanza dignos del llamado. Efesios 4 de los versículos 1 al 6. Oremos. Amado Dios, te agradecemos infinitamente, Señor, en esta hora que podemos estar aquí para poder ministrar tu santa palabra. Unge a este servidor y para dar la palabra y unge a tu pueblo para recibirla. Que reciban de tu Espíritu Santo luz, revelación, reprensión, exhortación, que tu Espíritu nos redarguya, nos sobreedifique, que tu Espíritu nos fortalezca en el hombre interior, que tu Espíritu nos dé una palabra, un rema, una guía, una exhortación. Alúmbranos, pues Dios, santifícanos porque tu palabra es la verdad y santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Ahora pues encomendamos este tiempo, Padre, para poder recibir esta santa verdad en el nombre de Cristo. Amén. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Jesús. La semana pasada, amados, vimos el inicio, la introducción de esta enseñanza. Aprendimos qué cosa era andar como es digno de la vocación, del llamamiento de Dios. Y hemos aprendido que caminar a esta altura es caminar en humildad, en mansedumbre y en amor, soportándonos, dice uno de nosotros en amor. Y habíamos hablado un poquito acerca de la unidad del Espíritu, habíamos hablado un poquito del perdón. El día de hoy vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la unidad, porque caminar a la altura del llamado, caminar como es digno de la vocación, implica que nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para fomentar, para promover, para inducir y para poder todos juntos manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que fomentar esta unidad, tenemos que ser parte de esta unidad, tenemos que promover la unidad y tenemos que mantener la unidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta unidad. En el versículo 4, solo vamos a ver este versículo. Mira lo que dice el Señor. En Efesios 4:4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Uno. Es decir, aquí Pablo o el Espíritu Santo nos está
dando a entender de que tenemos que tener mucho cuidado con que inventar doctrinas o ideas o pensamientos que nos lleven a pensar que hay varios espíritus, varios cuerpos, que hay varios señores, así como hay en el mundo hoy, ¿no? Señor de Pachacamilla, señor de acá, miles de señores. Ya con eso tú nomás te das cuenta de cómo esa religión está tan equivocada. Señor de Uruguay, una fe, un bautismo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este deseo de Dios, que nosotros tenemos que promover la unidad del cuerpo, ya que nosotros los hijos de Dios somos miembros de este cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces tenemos que entender que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, todos los cristianos de todas las nacionalidades, de todas las naciones, de todos los países de la tierra, somos un solo cuerpo, tenemos un solo Padre, un solo Señor y estamos siendo guiados por un solo Espíritu. Entonces este es un énfasis que nos hace el Espíritu Santo a entender de que es el énfasis total, el llamado tan fuerte que nos hace el Señor a que nos demos cuenta que somos miembros de un solo cuerpo. Cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de todo el conjunto de cristianos que vivimos en todas las naciones de la tierra, hablamos docenas y centenas de idiomas, tenemos centenas de trasfondos culturales. Pero hay que reconocer, amados hermanos, que el día de hoy en el mundo existen muchas denominaciones cristianas. Y cuando hablo de denominaciones, estamos hablando de grupos cristianos que tienen ciertas características peculiares. Cada denominación se caracteriza por ciertas características peculiares. Por ejemplo, en el mundo hay aproximadamente 50 denominaciones evangélicas grandes, entre los cuales hay varias protestantes, ¿no?, de estilo antiguo, varias iglesias evangélicas tradicionales y varias denominaciones pentecostales. Estas denominaciones en el mundo entero hacen aproximadamente 50 denominaciones, más las miles de iglesias con diversos matices. En realidad, yo creo que no hay forma de contar la cantidad de denominaciones cristianas. Sin embargo, hay que entender que los hermanos pentecostales somos hermanos de los hermanos de la Alianza y de los hermanos bautistas y de muchas otras denominaciones, de los hermanos nazarenos, de los hermanos, hay unos hermanos carismáticos que son evangélicos. Yo particularmente me considero pentecostal y carismático. Carismático no porque sea de la rama católica que le llaman carismático. Los católicos tienen una rama de cristianos que se reúnen, adoran a la Virgen, son muy profundamente devotos ellos de su adoración a la Virgen y se llaman carismáticos porque leen la Biblia, cantan coros diferentes a los católicos tradicionales. Yo soy carismático no porque sea católico, sino porque creo en los carismatas, en los dones. Para mí carismático es el que cree en los dones del Espíritu Santo, no porque tiene un carisma o porque canta diferente. Entonces, al principio, cuando la iglesia de Cristo fue creada, no habían denominaciones. Aunque hay que admitir que la existencia de las denominaciones era inevitable, ¿no? Es inevitable que se formen denominaciones. Cuando Cristo fundó la iglesia, esos 120 se comenzaron a multiplicar y de pronto todo Jerusalén y Judea y todos los alrededores estaban llenos de cristianos. Sin embargo, todos tenían por decirlo así, la unidad, el reconocimiento del liderazgo de Pedro, de Pablo, de Juan, y había esa coinonía y no habían grupos ni denominaciones, eran simplemente cristianos o discípulos. Se les llamaba discípulos, como vamos a ver ahora.
Sin embargo, decíamos, la existencia de las denominaciones era inevitable. ¿Por qué? Porque conforme fueron transcurriendo los años y las naciones se fueron sofisticando, las naciones comenzaron a adoptar principios legales, normas, constituciones. Cada país tiene su propia constitución. Hay países que son más radicales en obedecerlas que otros. Acá en el Perú, por ejemplo, la constitución no es muy respetada, siempre se para violentando. Entonces, cada nación tiene sus leyes y obliga a las denominaciones cristianas y aún a las sectas a tener una apropiada inscripción legal. En muchos países la legalidad es muy importante. Entonces, cuando un grupo de una nación determinada se inscribió en los registros públicos de esa nación para darle legalidad a su grupo, pagan impuestos, como nosotros, Cristo por Naciones, pagamos impuestos. Esta inscripción legal te exige y te demanda un nombre, entonces tuvieron que ponerle un nombre, hermanos cristianos del norte, por decirlo, una cosa así. Entonces ahí surge una denominación. Entonces era obligatorio ya solo por este hecho de que las leyes de las naciones demandan que tú seas legal y que tú te inscribas. Ahora, hay otras razones más por las cuales hay denominaciones. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas denominaciones que han sido formadas porque han sido lideradas por gente que no tenía revelación genuina del Espíritu Santo. Ahora, este es un tema muy espinoso a tratar porque los que no tienen revelación les dicen a los que tienen revelación, ustedes están interpretando mal la Biblia. Y los que tienen revelación les dicen a los que no tienen revelación, no, son ustedes los que interpretan mal la Biblia. Ah, ya, entonces cada quien por su lado, ¿se dan cuenta? Ah, no, mira, nosotros no vamos por acá porque eso que tú estás diciendo no es de Dios, es del diablo. Ah, no, tú eres del diablo, se van. Entonces él forma su denominación y el otro formó su denominación. Entonces, gente sin revelación que transmitían falsas enseñanzas, que muchas veces eran transmitidas genuina y sinceramente de generación en generación. Como por ejemplo, hay denominaciones que yo considero cristianas, genuinas y evangélicas que no creen en los dones del Espíritu. Yo particularmente los creo cristianos, no soy quien para juzgarlos y condenarlos. Lo que pasa es que ellos han sido enseñados de hace como 300 años atrás de que los dones quedaron en el libro de Hechos y ya no van más. Que si estás enfermo, espérate a que te mueras porque en el cielo ya no hay enfermedad, que etcétera, etcétera. Cosas como esas, ¿no? Que no hay lenguas, que el don de profecía se acabó en el libro de Hechos, ya no hay más. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero hay gente honesta, sincera, que dice, no, yo tengo que sujetarme a mi maestro, y se sujetan, lo cual obviamente agrada a Dios, el hecho de que se sujeten, pero no agrada a Dios la falsa doctrina. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces hay falsas enseñanzas transmitidas con mucha sinceridad, aunque dicen que el infierno está lleno de gente sincera, en el sentido de que ellos estaban sinceramente equivocados. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, de esta manera también en ese grupo, pues bueno, alguien que dijo, no, pero Dios me sanó ayer. No, sí, pero eso no es de Dios, es del diablo, es del diablo. No, pero Dios me ha sanado, estoy bien, yo le pedí a él, yo no le pedí al diablo, Dios me sanó. No, se separan. Ah, ya, me voy. Entonces un grupo, yo lo sigo a él porque yo también creo en sanidad, yo creo en milagro, ya vamos, se va, y así es, ¿no? Entonces, hermano, hay una multiplicación de grupos, una infinidad de nombres. Antes te dije que eran 50 las denominaciones más grandes que están, digamos, distribuidas en todo el mundo, pero hay miles de denominaciones literalmente que tienen inscripciones legales y que tienen nombres. En cierto modo, nosotros, Cristo para las Naciones, somos una pequeña denominación, en cierto modo. Entonces, aunque no quiero llamarlo así, solamente lo digo porque también en nuestro país se nos demanda tener un régimen legal válido.
Entonces, obviamente ya vamos viendo, amados hermanos, que aquí tiene mucho que ver el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quienes ustedes en Cristo para Naciones lo saben ya muy bien. Es el árbol de la discordia, es el árbol de las infinitas opiniones, es el árbol de yo hago mis reglas y todo el mundo tiene que vivir de acuerdo a mis reglas y mis reglas son las únicas verdaderas y válidas. Y todo aquel que no piensa como yo y no siente como yo está equivocado. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol de la sabiduría en su propia opinión. Es el árbol de la locura. Entonces, es el árbol del libre pensamiento. Es el árbol de las opiniones infinitas. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es lo que hizo que Adán se aleje de Dios. Adán al comienzo, antes de pecar, pensaba como Dios. Cuando comió el árbol de la ciencia, Adán pensó diferente a Dios, dijo que Dios estaba equivocado, que Dios estaba malo, Satanás lo engañó y dijo, no, las leyes de Dios son malas, yo voy a crear mis propias leyes, mis propias normas, yo voy a crear mi sistema de valores, yo voy a crear mis conceptos, mis propias definiciones, voy a tener mis propias ideas y voy a ir donde yo quiera y nadie me va a decir que estoy equivocado. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se dan cuenta por qué hay tantas opiniones en el mundo y tantas ideas? Y ahora tengo ahí un mensaje que se me está cuajando como el quesito de Dios acerca de lo que está pasando en el mundo, de esta locura que hay ahorita en el mundo. La verdad que el mundo cada día está más alejado de lo cuerdo, de lo razonable, de lo racional. Entonces, de acuerdo pues a este árbol de la ciencia del bien y del mal, también influyó para que hubieran bautistas, ¿verdad? Hermanas bautistas, Alianza Cristiana y Misionera, que son muy parecidos a los bautistas, que son hermanos. Están los metodistas, que ya casi, hay metodistas que son fuego, metodistas pentecostales, que se han alejado de los metodistas muertos, porque ahorita los metodistas están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los metodistas fríos están poniendo pastores LGTBI, etc. Pero hay metodistas fuego que ya formaron su denominación, la Iglesia Metodista Pentecostal, ya formaron su denominación. Están los pentecostales propiamente dichos, que creen en el bautismo o llenura del Espíritu Santo. Y bueno, el pentecostal tiene características esenciales, que el pentecostal cree pues en los dones del Espíritu Santo, la evangelización, la llenura del Espíritu Santo. El pentecostal mucho énfasis le da al hablar en lenguas, aunque en Comunidad Cristo por las Naciones yo no hago tanto énfasis en eso, sino yo hago un énfasis más balanceado en todos los dones que ustedes tienen que desarrollar, los dones que Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces, se cuenta, entre pentecostales, metodistas y bautistas hay divergencias. Cada quien se va por su lado. Y en este caso, a veces la divergencia es debido a posiciones doctrinales irreconciliables. Irreconciliables. Hay gente que incluso blasfema a Dios diciendo que las lenguas no son de Dios en algunas congregaciones. Imagínese usted. Entonces, es por esa razón que de esas iglesias salen y se van a otros grupos o forman otros grupos. Entonces, hablamos de un cuerpo, amados. En medio de todo este caos que se ha formado, definitivamente en todo este grupo humano de millones de personas en el mundo, hay cristianos genuinos, cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo y otros que no han nacido de nuevo. Dentro de lo que llamamos la iglesia, el cristianismo nominal o los grupos cristianos, hay dentro de las mismas congregaciones evangélicas hay gente que tiene a Cristo en su corazón y hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, gente que tiene el espíritu inmundo en su corazón y no lo saben. Están oprimidos por el diablo. Pero claro, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, se da cuenta, entonces es natural que surjan denominaciones. Sin embargo, todos somos un cuerpo, todos los que hemos nacido de nuevo,
Creemos en la sangre de Cristo. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados para justificarnos. Creemos que resucitó para nuestra salvación y justificación. Creemos que está sentado Cristo a la diestra del poder de Dios. Creemos que Cristo es Dios. Creemos en la Trinidad. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en el arrebatamiento. Todas las denominaciones sí coincidimos en eso. Ciertos matices doctrinales sobre los dones, sobre el hablar en lengua, sobre milagros, allí es donde generalmente están las divergencias, sobre si se debe danzar o no en la iglesia, sobre si se debe cantar música moderna o debemos cantar esos antiguos coros de Martín Lutero, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios, santo, santo, santo. Música de 1600, de 1700, música de los hermanos magdalenienses del año 1000, música de los hermanos de la Reforma, etc. Entonces, hay uno que dice, no, hay que cantar música antigua. El otro dice, no, ¿por qué? Podemos alabar a Dios con música moderna. No, no, eso es del diablo, eso es del diablo. ¿Se acuerdan? Se separan. Otros que por ejemplo, cuando yo recién me convertí, decían que la música folclórica era del diablo, que no había que usarla en las iglesias. La verdad que yo particularmente pienso que la música folclórica andina es muy linda y puede ser utilizada para alabar a Dios, ¿no? Hay un corito muy lindo que dice, bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Un guainito muy bonito. Yo creo que eso le agrada a Dios, mi opinión personal. No veo por qué tenga que ser de Satanás. Es una expresión cultural de la gente de los Andes y punto. Así como la música de Martín Lutero era una expresión cultural de la Europa de 1600. ¿No? ¿Por qué esa sí es de Dios y por qué la andina no es de Dios? Entonces, cada quien tiene su opinión. El árbol de la ciencia del bien y del mal, nuevamente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todos los que pues creemos en Jesús, su sangre, su muerte, su resurrección, sus llagas, creemos en la Trinidad, creemos que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Padre nos hizo renacer por la simiente incorruptible de la palabra. O sea, todas las denominaciones tenemos esa coincidencia, gracias a Dios. En esos conceptos generales sí coincidimos. Como digo, como repito, sobre si danzas, si no danzas, si saltas, si gritas aleluya, no debes gritar en la iglesia, que canta este coro, que esa música no, que esa música sí. Eso es lo que generalmente nos divide. Cosas creo yo que no son tan importantes, pero en fin. Entonces, por ejemplo, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia primera, la iglesia que dejó Cristo, tuvo sus crisis también doctrinales. En varias ocasiones estuvo a punto de dividirse. Mira, vamos a Hechos capítulo 15. Vamos a leer un pasaje bastante largo y vamos a ir opinando y vamos a ir comentando este pasaje de cómo la iglesia primitiva, la iglesia liderada por Pedro, por Juan, por Pablo, estuvo a punto de dividirse. Hubo una tremenda marejada de problemas. Y miren, Hechos 15:5, vamos a analizar en qué consiste este problema y vamos a ver cómo lo resuelven. Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren lo que dicen. ¿Quiénes eran? Eran fariseos que se habían convertido al cristianismo y que decían, no, hay que circuncidarlos y tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces, es lo mismo que pasa el día de hoy. Hoy los judíos cristianos hacen sus fiestas, guardan la fiesta de los tabernáculos, a Jesús le dicen Yeshua, que en realidad yo no le veo ningún problema, pero ellos ya quieren judaizarlo todo. A la Biblia, al Nuevo Testamento también le llaman Torá, puede ser, guardan las fiestas judías, etc. O sea, son bien judíos, usan la kipá,
ese gorrito negrito, de colorcito, blanquito, que usan los judíos aquí para taparse la calvita. Bueno, entonces vienen estos fariseos y dicen, hay que circuncidar a la gente. ¿Qué está pasando? Acá no están circuncidando a nadie, ¿se da cuenta? Ya surgen ellos que tienen una mentalidad de fariseos. Entonces cuando esto sucede, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ok, vamos a conversar. ¿Qué está pasando acá? Llamen a los ancianos, es decir, a todos los apóstoles, a los 12. No se olviden que habían escogido uno que reemplazaba a Judas. Y los ancianos, es decir, los ancianos eran los presbíteros, la gente antigua, los maduros. Los ancianos son los maduros. Algunas personas dicen que los ancianos, y yo creo esto, que los ancianos son los pastores o líderes de peso en la congregación. Bueno, versículo 7. Miren esto, miren el versículo 7. Y después de mucha discusión, ¿se cuenta? Habían posiciones encontradas. Oye, sí, pero la Biblia dice, acuérdate que el Señor dijo que el que no se circuncida será desarraigado de su pueblo. Oye, ¿verdad? Eso dice el libro de Éxodo, Levítico. Sí hay que circuncidar. Y así comienzan los tiras y los jales. Los fariseos por un lado, cristianos, dando sus ideas y los otros dando sus ideas. Había un choque ahí. Pedro dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan cuando Pedro va a una casa donde había un centurión que ayunaba y un ángel le dice, anda, llámala a Pedro que está en la casa también de Simón el curtidor, ahí en Jope? Y Pedro ve un lienzo que baja y la voz de Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Pedro dice, no, ninguna cosa común o inmunda he comido. Entonces Pedro rechazaba ese mandato de Dios de comer reptiles, tortugas, camarones. Habían ahí armadillos, reptiles y toda suerte de animales que estaban prohibidos por la ley judía. O sea, por la ley de Moisés, por decirlo así, ¿no? En realidad. Entonces Pedro va, les predica. ¿Y qué pasa cuando Pedro predica? Miren el versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Qué lindo, ¿no? Y Dios que conoce los corazones, ¿qué hizo Dios? Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo. Es decir, Pedro está diciendo, señores, el Señor no hizo diferencia entre gentiles y judíos. Así como nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, hablamos en lenguas y profetizábamos, igualito cayó el Espíritu Santo en los gentiles, que nosotros llamamos inmundos, reptiles, goyim, ¿verdad? Mundano. Igualito cayó el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y fueron activados y fueron tocados por Dios y borrachitos, parecían ebrios realmente, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces Pedro está diciendo, señores, esto que yo les cuento es real. Ustedes saben que esto pasó, ellos son cristianos, ese centurión es cristiano, está lleno del Espíritu Santo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros judíos y ellos gentiles. No hubo diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Ellos son gentiles, ellos no conocen la ley de Moisés, ellos no conocen la Torá, no conocen el Éxodo, Levítico, Número, no conocen, o conocen muy poco. Nunca han guardado ninguna fiesta, ni usan filacterias, ni matan corderos, ni van al templo, nada. Pero miren, Dios los bautizó en el Espíritu Santo. Ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Entonces Pedro, claro, acá Pedrito, y por ser Pedro creo que esto se puede aceptar, ¿verdad? Porque Pedro era Pedro, pues. Él está tratando de sentar una base doctrinal, Pedro, en base a una experiencia real, porque lo que Pedro está diciendo era real.
Señores, ellos fueron bautizados igual que nosotros, pero ellos son gentiles, ellos nunca se han circuncidado, ellos no están circuncidados. ¿Por qué Dios los bautizó en el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Cómo explíquenme eso, señores? ¿Se dan cuenta? Pedro era Pedro, claro. Pastor Rubén no puede decir eso. Hermano, yo tuve una experiencia y todos tienen que tener esa experiencia. No, ¿se dan cuenta? Esa es una de las causas por las cuales también surgen sectas y surgen denominaciones. Eso vamos a verlo más adelante. Pastor Rubén, no, pues hermano, yo no soy, pero ni como se dice, ni la suela de la sandalia de ese gigante llamado Pedro, que andó con el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Y no es falsa humildad, es verdad. O sea, esto yo digo amén porque era Pedro, pues, o hubiera sido Pedro, el mismo Pablo. Gente que escribió la Biblia, pues hermanos, gigantes espirituales. Entonces el versículo 10 dice el apóstol Pedro, ahora pues, dice Pedrito, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere y a qué cerviz se refiere? Pedro está refiriéndose al yugo de la ley. Era un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Es decir, nadie ha podido obedecer la ley. Es un yugo pesado. El poder del pecado es la ley. Eso ya lo he explicado muchas veces. Entonces Pedro está reconociendo que ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni el mismo Moisés pudieron obedecer la ley. Nadie, solo Cristo ha podido obedecer la ley. Entonces Pedro dice, señores, ¿qué tanta circuncisión y qué tanto guardar la ley de Moisés así estrictamente con fiestas, que mata el cordero, que anda al templo 3 veces al año, que hace esto, que vístete así, que hace allá? ¿Para qué? Si al final y al cabo nadie ha obedecido jamás la ley. Todos hemos fallado, todos somos infieles. ¿Por qué quieren tentar a Dios y quieren poner este yugo sobre los discípulos? Hay que ser sinceros. Entonces Pedro está llamando aquí a los fariseos a ser sinceros y honestos. A ver, tú querido fariseo, ¿tú puedes obedecer la ley? A ver, dime hoy delante de Dios si tú realmente la obedeces completa. Entonces ellos tienen que agachar la cabeza y decir no. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si un día quieren circuncidar a su hijo y se enferma el papá y no pueden ir al templo a circuncidar? No lo circuncidaron al 8º día, ya no obedeció la ley, no pudieron ir al templo a circuncidar al niño, quebrantaron la ley, ¿se da cuenta? Y el que quebranta un mandamiento de la ley, quebranta toda la ley, dice la Biblia. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, nadie pudo obedecer. Y en el versículo 11, Pedro entonces habla de lo que es su experiencia con Cristo, en el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Si nosotros judíos somos salvos por gracia, igual que esos gentiles, somos salvos por gracia, no por circuncidarnos ni guardar la ley de Moisés, somos salvos por gracia. Ahora, esto no significa que seas salvo por gracia, significa que vas a ser desobediente. No, tampoco significa eso. Versículo 12. ¿Te das cuenta cómo vamos viendo cómo se dilucida este tema acá y cómo surge el diablo queriendo usar a los legalistas para confundir a los hermanos y crear una división? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso Pedro dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, o sea, se callaron la boca, que estaban ahí un vocerío, había un vocerío, y oyeron a Bernabé y a Pablo, estaban ahí ellos, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Nuevamente aquí viene Pablo y Bernabé contando las maravillas. Nuevamente, gentiles hablando en lenguas, gentiles siendo sanados, gentiles profetizando, gentiles teniendo dones, gentiles siendo levantados como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, Pablo y Bernabé, que eran compañeros de milicia, de ministerio, los dos eran apóstoles, vas a ver en la Biblia, búscalo,
Bernabé también era un apóstol, por eso dicen, no, solo hubieron 12 apóstoles. No, Bernabé era apóstol. La Biblia dice Pablo y Bernabé apóstoles, dice. Los dos eran apóstoles. Entonces, aquí nuevamente se reafirma que Dios está haciendo algo entre los gentiles, que no se circuncidaban ni guardaban la ley de Moisés, ni las fiestas, ni los ritos de la ley, ni tenían que ir 3 veces al año al templo de Jerusalén, pero ellos eran tan hijos de Dios como lo era Pablo, Bernabé o Pedro. Y cuando ellos callaron, es decir, Bernabé y Pablo callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo ahora se levanta, miren acá Jacobo, el Espíritu Santo lo guía y dice en el versículo 14. Simón ha contado, dice Jacobo, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquella Jacobo le está ahora poniendo doctrina, está trayendo el balance. Pedro y Pablo han dado experiencias, han demostrado que los gentiles que no son circuncidados también son hechos hijos de Dios. Y Jacobo dice ahora en el 15, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, dice Jacobo, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Se cuenta? Entonces, Jacobo está diciendo, señores, la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice que voy a reedificar el tabernáculo caído de David para que los gentiles busquen al Señor. Los gentiles, las naciones, los pueblos. En el versículo 19 dice Jacobo, que era uno de los líderes, uno de las cabezas de la iglesia primera, dice en el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice, no los inquieten, no, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que si las contaminaciones de los ídolos eran lo sacrificado a los ídolos. Fornicación, ya saben lo que es. Ahogado y sangre significa que ahogado es que el animal, cuando lo matas, tienes que sacarle la sangre y no comértelo con sangre. Es un animal ahogado, es que se queda toda la sangre en el cuerpo. Y obviamente de sangre. Por eso la Biblia prohíbe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia prohíbe comer sangre. Así que si tú estás tomando en tu desayuno tu sangrecita, tu morcilla, deja de comer sangre porque eso no le agrada a Dios. Los vampiros comen sangre. Así que si te quieres graduar de vampiro, sigue comiendo sangrecita en el desayuno, de pollo, de vaca, porque eso hace realmente la gente del mundo. Nosotros los cristianos no comemos sangre. Digan amén en sus casas. Entonces sigue Jacob, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, habían muchas sinagogas judías que no se habían convertido a Cristo. Seguían con la ley de Moisés, con la circuncisión y claro, estos apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, tenían la visión de alcanzar a estos judíos. Donde iba Pablo siempre predicaba primero a los judíos. Y cuando los judíos no lo aceptaban, se iba a los gentiles. Esa era la estrategia de Pablo. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, se ponen de acuerdo, ¿se da cuenta? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Iban a haber un grupo que iban a ir con Pablo y Bernabé, ¿no? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Judas, que parece que es el que escribe la epístola de Judas, y Silas, que también en su momento fue compañero de milicia de predicación de Pablo. Silas también era apóstol. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos le escriben una carta, ¿no? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, toda esa zona que había sido llenada del evangelio. Salud.
Por cuanto esta es la narrativa de la carta, ¿no? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, habían salido de la iglesia, eran hermanos, a los cuales no dimos orden, nunca los enviamos, nunca le dijimos vayan y digan esto. Eso siempre ha pasado, acá en Cristo para las Naciones también pasa. Claro, yo creo que todo el mundo debe predicar el evangelio, pero puro. O sea, no tienen que pedirme a mí permiso para predicar. El problema es que tienen que predicar la doctrina sana, no herejías. Entonces dice, a esto no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Mire, perturbando, era un demonio el que estaba obrando ahí. Mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, sabían acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Vayan con Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, viene la carta y Judas y Silas también van a enseñarles, les van a hablar. Miren lo que dice acá el apóstol en la carta, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Mira lo que dice Pedro. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Versículo 28. Entonces acá está Pedro sabiendo y reconociendo de que ellos solos no habían llegado a esa conclusión. El Espíritu Santo los había guiado. Pues dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, les enseñará todas las cosas, les mostrará lo que ha de venir, Él convencerá de pecado, justicia y juicio, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta? Él es el Espíritu de verdad. Entonces, aquí ya sientan una base para darle definitivamente, como se dice, el golpe final a este demonio que se estaba metiendo. ¿Cómo se llama el demonio que se estaba metiendo a la iglesia primera ahí? Era un demonio de legalismo, ¿verdad? Lo cual está pasando el día de hoy también. Hay mucho judaizante en el mundo y hay cristianos que se están circuncidando. Pablo mismo dijo, yo os digo que el que se circuncida se desliga de Cristo, no tiene parte con Cristo. O sea, de la gracia habéis caído. Hay muchos predicadores que se dejan su barba, su pelo, se ponen la kipá, se ponen su manto acá, no me acuerdo cómo se llama, para predicar, una cosa tremenda. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que estaba pasando en aquellos días en Jerusalén está pasando el día de hoy también, y eso ya son sectas satánicas, eso ya no es de Dios. El pacto de Moisés ya no está respaldado por Dios. Escúchelo bien, el pacto, no estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando del Antiguo Testamento. El pacto, es decir, la forma como tú te acercabas a Dios y adorabas a Dios y eras salvado por Dios. Ese pacto de Moisés ya no lo respalda Dios. Ahora Satanás ha tomado control de ese pacto. ¿Por qué? Porque Satanás es el demonio legalista y está confundiendo a la gente. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, miren por lo que pasó la iglesia primitiva, pero gracias a Dios en ese momento lo resolvieron. Ahora, otra de las causas, en este caso eran gente legalista, gente que no tenía clara la doctrina, gente que no tenía clara la sangre de Cristo, no tenían claro el amor de Dios. Los fariseos siempre muy legalistas, estaban todavía contaminadas sus mentes, no habían sido sus mentes renovadas y metieron una herejía destructora. Entonces, se da cuenta. Entonces, hay otro caso, por ejemplo, que también divide y forma denominaciones, es cuando existen líderes carnales y egoístas.
puede que sean cristianos y algunos quizás están endemoniados. Antes les dije que dentro de la iglesia nominal de Cristo hay muchos cristianos, entre comillas, que están endemoniados, literalmente. Están llenos de demonios de brujería, de hechicería, demonios de confusión, espíritus de fornicación. Cristianos. Yo hablé una vez con un cristiano, entre comillas, que él era LGTBI y él me dijo que estaba enamorado de otro hombre. Le digo, pero eso está mal. Sí, pero yo lo amo, es un amor genuino. Así me dijo, imagínense. Y yo lo traté de decir, pero no es así. Y nunca, no quiso entender, no quiso. Así literal, hermano, tremendo. Ese hombre, por lo menos en ese momento, estaba endemoniado, ¿verdad? Estaba endemoniado. Entonces eso no va con la palabra de Dios. La Biblia le llama sodomita. Es un sodomita y eso es una abominación a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay líderes carnales, hay líderes egoístas, cristianos, pero también algunos endemoniados. Mira lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, el único capítulo, versículos 9 y 10. Tercera de Juan, vamos conmigo a Tercera de Juan, versículos 9 y 10, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Esto está escribiendo el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús y que Jesús le compartía cosas más profundas que a los demás discípulos. Mire lo que dice Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mira, Diótrefes, ¿no? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, era muy soberbio y egoísta, ¿no? Le gusta tener el primer lugar, le gustaba estar encima de todos. No nos recibe, mira, Diótrefes no recibía al gran apóstol Juan, no lo recibía, qué barbaridad. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué había pasado con Diótrefes? Diótrefes se había adueñado de esta iglesia, no se sabe dónde era. Acá Juan le está escribiendo a Gallo, que era un hermano, pero acá Juan le está diciendo, oye, Diótrefes no nos recibe, o sea, nos parlotea en contra de nosotros, no quiere recibirnos en la iglesia. Diótrefes decía que ese apóstol no debía entrar. Imagínate, el gran Juan. Dios. Ahora, curiosamente, ahora te pregunto, ¿qué opinas tú así de Diótrefes? Un hombre que se levanta contra un apóstol de Dios, que caminó con Jesús 3 años y medio, lo vio en carne, lo vio morir y lo vio resucitar. Y lo vio subir a la gloria, al cielo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de un Diótrefes que trata así a un gran hombre de Dios, a uno de los últimos gigantes que caminaron con Jesús? ¿Qué opinarías de él? ¿Es un hombre lleno del Espíritu Santo o lleno de demonios? Mira, carnal no creo, porque yo creo que ni un cristiano carnal hace algo contra un siervo de Dios así. Era un maldiciente, parloteaba y hablaba, ¿no? Maldecía. Dice, parloteando con palabras malignas, ¿no? O sea que el diablo se le llama el maligno. Palabras malignas vienen del maligno. Curiosamente, mira, la palabra Diótrefes significa alimentado por Zeus. Este hermanito, su nombre significa, hey, alimentado por Zeus, ven acá. Era un hombre alimentado por Zeus. ¿Qué tal nombre que le puso su padre? Zeus es el dios griego del cielo y del trueno. Es el más importante de los dioses del Olimpo griego, ¿no? Zeus era el papá de todos los dioses. Era el padre de todos los dioses y semidioses y hombres, y era el creador de las cosas según la mitología griega. Pero hermanos, para nosotros los cristianos, Zeus es simplemente la versión griega de Satanás. Porque ustedes saben que los dioses del Olimpo eran dioses carnales, envidiosos, se peleaban, se calumniaban entre ellos, se odiaban, se envidiaban, se celaban. Era una cosa tremenda.
Entonces, este Zeus era el mismo diablo, pues. Para nosotros es Satanás, Zeus es Satanás. Entonces, podríamos decir que esto implica el comportamiento diabólico de Diótrefes, porque este hombre estaba alimentado por Zeus, alimentado por Satanás, alimentado por los dioses del Olimpo. Ahora, el día de hoy, amado, existen muchos Diótrefes predicando. Predicadores endemoniados, claro que los existen. Uy, hermano, he conocido cada gente yo. Entonces hay muchos Diótrefes. La vez pasada me encontré con un antiguo predicador que me dijo que he escudriñado la palabra de Dios bien profundamente y me ha dicho que el arrebatamiento no es bíblico, dice. Él llegó a la conclusión de que me quiso convencer a mí y me hablaba y me decía, vas a ver que cuando entiendas esto y comprenda vas a ver que me vas a entender. O sea, él quería ganarme a mí a su ideología de él. Y yo dije, no, varón, le digo, yo creo en el arrebatamiento, sí o sí. Cristo viene a arrebatarnos sí o sí y tenemos que orar que nos tenga por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo enviará a sus ángeles a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste, a tomar, ¿no?, a sus escogidos. Él no creía en eso, imagínese usted. Entonces, hay muchos Diótrefes alimentados por Satanás y yo creo que esta doctrina del no arrebatamiento, y él me dijo, varón, el pastor tal, estoy hablando de iglesias grandes en Lima, no te voy a decir nombres, pero iglesias grandes, el pastor este otro, como 4 me mencionó, no creen en el arrebatamiento. Te lo digo, me dice, porque nos hemos reunido, hemos estado juntos escudriñando la Biblia, me dijo, y hemos llegado a la conclusión de que el arrebatamiento es una mentira, una fábula, una falsa doctrina. Imagínense, hermano. Yo me asusté. ¿Qué? Si Cristo habla clarísimo del arrebatamiento y el apóstol Pablo lo dice claramente, seremos arrebatados juntamente con ellos para reunirnos con el Señor en el aire, dice la Biblia. Entonces, ni hablar, o sea, a mí no me mueven de esa posición. Yo seguiré creyendo en el arrebatamiento por la eternidad. Gloria a Dios. Ahora, mire, se da cuenta, entonces hay algunos Diótrefes que son alimentados por Zeus, por Satanás, que introducen doctrinas y odios y divisiones y pleitos. Claro, en las iglesias muchas veces hay divisiones por pleitos, por celos, por envidias y hasta por racismo. Hay algunos países, no voy a decir ahorita de dónde son, pero hay unos países donde hay iglesias de blancos e iglesias de gente negrita, gente morena, imagínese usted. Entonces, un amigo mío, un pastor, cuenta que se va a Estados Unidos, no voy a decir el nombre también de esta iglesia, que es una iglesia muy conocida, ya el pastor se jubiló y creo que ya está muy viejito, pero en esa iglesia, él pues está acercándose, ¿no? Y él tenía pues cara de peruano, peruano de puro corazón, peruano de pura cepa, así típico peruano, va y dice, voy a la iglesia, y él habla bien su inglés y todo, ¿eh? Habla muy bien su inglés y dice, voy a la iglesia porque ese siervo predica muy bien, muy bonito, bien ungidito. Entonces él llega a la puerta y lo ven así a él morocho, bajito, le dice, disculpe señor, no quiero entrar al culto. No, le dice, este es para English speaking people, este es para americanos. Sí, pero yo entiendo inglés. No, señor, este es para americanos. Usted vaya allá, mira, allá hay otro recinto, otra casita, otro templo. Ahí están los latinos como usted. Así le dijeron. But man, I speak English, I understand what you're saying. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. No, señor, váyase allá. Así me contó él mismo, me contó a mí. ¿Se da cuenta? ¿Qué opinas de eso? ¿Está el Espíritu Santo ahí? Con toda seguridad te puedo decir que ahí no está el Espíritu de Dios, hermano, en esa iglesia. Entonces era una iglesia racista. Tremendo. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay Diótrefes por todos lados metidos. Entonces los Diótrefes van a meter estas obras del diablo por todos lados y van a dividir, van a hacer este tipo de cosas tan horrendas. Obviamente también, por ejemplo, están los famosos legalistas el día de hoy, a los cuales yo sí los considero hermanos, sinceramente. No soy quien para juzgarlos ni condenarlos. Yo soy radical, sí, con los testigos, no quiero decir más, solo con los testigos y los mormones, sí que son unas sectas diabólicas al 100%.
Hay hermanos que están todavía dentro de lo que es el legalismo, que están dentro de un proyecto de entendimiento, y todo lo que predican es obras y obras y obras, y tú nunca los escuchas hablar de la sangre de Cristo y de la gracia de Dios. Y su cristianismo se basa en cómo te tienes que vestir y cómo te tienes que cortar el pelo y cosas que hasta cierto punto tienen sentido y tienen significado. Si tú entiendes que tu apariencia externa va a depender también de tu cambio del corazón. Porque, hermano, imagínese que viene una persona X que le gusta ser exhibicionista con su ropa. Entonces viene a Cristo, se entrega a Cristo, es exhibicionista, los primeros meses, las primeras semanas, quizás los primeros añitos, sigue siendo medio exhibicionista, pero poco a poco se va dando cuenta que, hey, un momento, o sea, mi vestimenta no va acorde, yo creo que tengo que ser más pudorosa, porque esto generalmente se da entre las mujeres, ¿no? También entre los hombres, más pudoroso, muy bien, tengo que vestirme con más modesto, va entendiendo. Pero si tú le dices a la gente que si es cristiano y no te vistes así, eres un endemoniado, estamos mal, ¿se dan cuenta? Entonces hay legalistas que hacen énfasis en cosas externas y ellos no saludan, por ejemplo, a mí y a muchas denominaciones no nos consideran hermanos. Ellos no nos consideran cristianos a nosotros, imagínense. Entonces, se da cuenta. Entonces, ahora, ¿de cuántos de esos legalistas serán salvos? Dios lo sabe, yo no los condeno, pero yo considero que el legalismo es casi ya va para ser una secta. No digo que lo sean, pero están a un paso de ser una secta. Ahora, se da cuenta. Entonces, y así seguimos investigando y seguimos dándonos cuenta que siguen surgiendo grupos y grupos por infinidad de razones, pero los que creemos que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Dios manifestado en carne, que nació de María siendo virgen, que fue ungido con el Espíritu Santo, que murió en la cruz, derramó su sangre por mis pecados, por su llaga fuimos curados, por su pobreza fuimos enriquecidos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercede. Si tú crees eso, si creemos eso, todos somos del mismo cuerpo, el mismo cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, también están los místicos o falsos profetas, que a muchos les gusta hablar de sus propias experiencias y no viven por la palabra de Dios. Entre ellos hay dos casos muy emblemáticos que los dos lamentablemente acontecieron en Estados Unidos. Del famoso Jim Jones, que era un predicador muy efusivo, parecía pentecostal, que de pronto comenzó a hablar de la segunda venida, lo cual está bien, que el arrebatamiento, lo cual está bien, que Estados Unidos decía es Sodoma, porque él predicaba en San Francisco, en California. Estados Unidos es Sodoma y tenemos que irnos a un paraíso. Dios me ha revelado que hay un paraíso en Guyana. Se fueron a Guyana. Entonces, cuando ve que en Guyana, el ejército de Guyana los rodea y comienzan a venir reporteros y televisión de Estados Unidos a decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se han venido? Porque eran varios, como casi más de 1000 personas. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué se han venido? ¿Qué es esto? Este es un secuestro, ¿qué ha habido? Y vienen a investigar. Entonces, cuando a Jim Jones le comienzan a encontrar los periodistas ya sus cositas, sus engaños, las manipulaciones, cómo manipulaba a la gente le tenía miedo, él los controlaba, tenía un espíritu jezabelino muy fuerte. El demonio Jezabel es el espíritu de manipulación, control e intimidación o miedo. Te produce miedo, te controla, te intimida, no te deja ser tú, tienes que pedirle permiso para todo. Es como Dios. Jim Jones era como Dios. Tenía que consultarle todo. Y Jim Jones dice, señores, nos vamos a Guyana, que ahí está el paraíso. Usted sabe que Guyana es una zona tropical, es como la selva de acá, Tingo María, Pucallpa, una cosa así. Resulta que cuando él ya se ve descubierto, les hace tomar a todos un refresco con veneno y mueren 917 personas, hombres, mujeres y niños. Unos cuantos pocos se salvaron, contados con los dedos, creo que se escondieron, algo así.
Entonces, ¿por qué? Porque este hombre comenzó a basar su doctrina en sus propias experiencias. Y comenzó a decir ya que Dios le había revelado, que se da cuenta. Mira, cuando alguien te dice, Dios me ha dicho que tienes que mudarte, que tienes que casarte con fulana o con fulano. Dios me ha dicho que tienes que darme esto. Dios me ha dicho que tienes que vestirte así. Dios me ha dicho que tienes que ir a vivir a tal sitio. Si alguien te quiere controlar tu vida y decirte lo que tienes que hacer o no hacer, escúchame, eso no es de Dios, es del diablo. Si algún día alguien te dice, mira, Dios me ha revelado que tú te tienes que casar con fulano, ya que Dios me lo revela a mí también. Yo no voy a vivir por tus revelaciones, así como tú dices que Él es tu Dios, Él es mi Dios. Él me lo tiene que decir a mí. Porque imagínense, hermano, por estas cosas han surgido un montón de falsos profetas que dicen a la gente que múdate, tienes que ir a tal país, sal a predicar, o Dios me ha revelado que tú eres un profeta. Entonces la pobre gente, sí, yo soy profeta, fulano me dijo que soy profeta. No, así no llama a Dios, hermano. Dios está en cada uno de sus hijos para guiarnos a todo. El Espíritu Santo nos tiene que guiar a toda verdad, nos va a mover, nos va a impulsar. Él los enseñará todas las cosas. ¿Quién? Él, el Espíritu Santo, todas. ¿A quién? A cada uno de nosotros en particular, uno por uno. Él es un Dios personal, es como si fuera un Dios todo para mí, como si no hubiera otro habitante en el planeta. Él es mi Dios personal, Él está las 24 horas del día para mí. Él tiene todo el conocimiento para mí, o sea, yo todo lo que le diga, Él me lo va a decir a mí, así como te lo va a decir a ti. Él es un Dios personal, yo no sé cómo se las arregla Él para hacer eso, pero Él lo hace. Entonces Jim Jones manipuló y les dijo a la gente, vámonos juntos, vámonos, Dios me ha dicho. La gente le creyó, porque era un predicador poderoso, era por lo menos muy elocuente, una retórica potente. Entonces la gente decía, este es el hombre de Dios, el profeta, ¿se dan cuenta? Tenía algunas doctrinas ciertas y otras falsas. Terminan muriendo todos y terminan todos en el infierno. Todos terminan en el infierno, todititos, imagínense usted, comenzando por Jim Jones. También no sé si se acuerdan en esa ciudad de Waco, Texas, cuando un grupo de más o menos 200, 170 personas se cierran en una casa y ahí estaba el famoso David Koresh, le llamaban los Davidianos, que era una iglesia evangélica. Y de pronto Koresh comienza con sus revelaciones y que todos tienen que venirse a vivir aquí, que ya viene el nuevo mundo, que ya viene la nueva era y todos tenemos que estar acá. Entonces de pronto se comienzan a dar cuenta las policías de que oye, aquí está pasando algo malo. ¿Por qué? Porque algunas mamás decían, oye, mi hijo se ha ido a meter allá y se ha vuelto loco, por favor vayan, saquen a mi hijo porque ese hombre, Koresh, creo que lo ha engañado, lo ha manipulado. Entonces va la policía a indagar y Koresh tenía armas adentro. ¿Qué pasa ahí? Ahí mueren quemados 168 muchachos más el David Koresh, todos directo al infierno. ¿Por qué? Porque Koresh era un hombre también muy elocuente, hablaba muy bonito y de pronto tiene una revelación y también Dios le dice que nosotros vamos a ser arrebatados acá, bla, 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 comienza a cuenta. Otras. Entonces hay sectas satánicas por falsos profetas y por lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo particularmente sectas para mí son algunos adventistas, aunque ahora los adventistas parece que han descubierto la pólvora porque ya se dieron cuenta que son salvos por gracia, según ellos. Sin embargo, ellos no pueden vivir, si usted ve en el cable, ahí hay un canal adventista, y dale con el sábado, y a nosotros, a los evangélicos, nos llaman la gran ramera. Para los adventistas, nosotros somos la gran ramera. Mire cómo habla, cómo blasfema. Y dale con el sábado, y dale con la gran ramera, que son los evangélicos, y están con ese tema de la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunos adventistas, yo creo que son hermanos, pero creo que la gran mayoría todavía siguen metidos en el tema de la ley también. Es un legalismo, incluso es un legalismo como casi confuso. Ahora, los mormones definitivamente son una secta del diablo, los testigos, y no voy a seguir diciendo más, son una secta diabólica. Los israelitas del Nuevo Pacto, ni qué decirlo, una secta infernal, ultra legalistas.
Un amigo mío dice que una vez fue a un sacrificio cuando estaba el Ataucusi papá, vivo. Él dice que fue al sacrificio, que el Ataucusi era el sumo sacerdote ahí. Y él fue, un hermano, me acuerdo, un amigo mío, al cual no lo veo hace muchísimos años. Me cuenta, hermano, me dice, imagínate que yo una vez fui al sacrificio de Ataucusi que presentaba el sábado, literal, la vaca, ponen la vaca o el toro, lo ponían ahí encima, le cortaban. Pero dice que después de cortarle la cabeza, echaban la sangre al pueblo, así. Dice que le quitan la piel, los intestinos, lo queman, todo como mandaba la ley de Moisés, ¿no? Después le quitan la piel, sacan la vaca completita, la cortan en pedazos y hicieron, dice, con una pachamanca. Así me contó el hermano. Mis hermanos, imagínate que hicieron una pachamanca, tenían las piedras calientes, parrillas, y ahí hicieron toda la carne y todos comimos, de ahí hicimos una pachamanca. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el árbol de la ciencia y la rebelión y la oscuridad más. Esa oscuridad es tan densa que es más densa que una piedra, más es una oscuridad tan profunda. Qué terrible, amados. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la luz que Dios nos da. Dile, Señor, cada día, Dios, gracias por la luz. Gracias por permitirme entender tu palabra. Gracias por permitirme ser un cristiano. Yo siempre les he dicho a ustedes, a ver, ¿qué opinan ustedes de la predicación de la iglesia? ¿Es bíblica? ¿No es bíblica? Pastor Rubén se sale de la doctrina. Es cierto que a veces cuento mis experiencias, pero nunca les he dicho, tienen que ser así tu experiencia. Yo siempre les he dicho, cada quien tiene su propia experiencia. Entonces, todo esto, amados hermanos, me hace pensar de que somos un cuerpo, pero creemos en un solo Señor, un solo Dios, una sola sangre, unas solas llagas, una sola resurrección, un solo Salvador. Según de Pedro 2:1, ya para terminar, dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira, Pedro está profetizando, dice, habrá entre vosotros falsos maestros, habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Se da cuenta? Entonces, una cosa triste, tener que reconocer que hay que cuidarnos de ello. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué hacen las herejías? Destruyen, las herejías destruyen. Y su palabra carcomerá como gangrena. La palabra mala, diabólica, es como la gangrena que pudre, destruye y mata. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tremendo, hermano. De esto tenemos que cuidarnos mucho, pueblo de Dios. Tenemos que cuidarnos mucho, no hablar lo que no sabemos y guardarnos siempre de respetar la palabra, porque la Biblia dice, si alguno añadiere estas palabras, Dios borrará su nombre del libro de la vida y lo hará partícipe de las plagas que están escritas en este libro. Entonces hay que tener mucho temor de Dios, mucha reverencia, no meternos, como he visto por ahí varios predicadores de los grandes, que por hacer pasar por revelación una doctrina ya fuerzan la palabra. Nunca hay que forzar la Biblia, no hay que obligar a la Biblia a decir lo que no quiere decir. Entonces fuerzan a la Biblia a decir cosas que no dice la Biblia. Y en aras de pretender, en aras de parecer que tienen una revelación profunda, perdonen hermano, ya hablan herejías destructoras. De esos hay por ahí varios. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Vivimos tiempos muy peligrosos. Somos entonces parte de un cuerpo, peruano, chileno, argentino, brasilero, africano, europeo, asiático, de la Melanesia, pues de la Polinesia, de Oceanía, y algunos cantan una cosa, otros cantan otra, algunos saltan y gritan, otros no. Dejémoslo, creamos en un solo Jesús que murió por nuestros pecados,
Seamos salvos por su sangre, seamos sanos por sus llagas, seamos enriquecidos por su proveza, vivamos por la resurrección, seamos libres de Satanás por su muerte, seamos llenos de su Espíritu, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, que nos enseñará todas las cosas y nos mostrará lo que habrá de venir. Mantengámonos sí en santidad, porque por su fruto los conoceréis. No somos salvos por ser santos, somos santos porque hemos sido salvados. Cuando tú eres salvado, tu vida va a cambiar, vas a ser fructífero, vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a darte cuenta que hay que servir a Dios y hay que temer y reverenciar la palabra de Dios. Amén, pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, aleluya. Vamos a seguir el próximo jueves. Entonces, el día de hoy agradecemos infinitamente a Dios que nos ha ayudado a hablar de este tema tan espinoso, con mucho respeto, porque tenemos que ser respetuosos. Vamos entonces a orar. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Querido Jesús, agradecidos infinitamente una vez más. Tú nos has ministrado, nos has hablado, nos has mostrado los peligros que tu cuerpo enfrenta y cantidad de razones por las cuales a veces nos dividimos. Sin embargo, en el mundo somos un cuerpo. Todos los que creemos en ti, en tu obra de la cruz, en tu muerte, tu resurrección. Tú eres el Verbo que se hizo carne, en ti fueron creadas todas las cosas. Tú eres el Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, venga tu reino sobre tu pueblo de Comunidad de Cristo para las Naciones. Llénanos con el Espíritu Santo para que alcancemos las naciones para ti. Llénanos del fuego y del poder del Espíritu y de la presencia para alcanzar Europa, África, Asia, Oceanía, Norte, Centro y Suramérica. Sobre todo para alcanzar nuestro país, para alcanzar a nuestros seres queridos. Llénanos del Espíritu Santo. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Pon tu palabra en nuestra boca. Al abrirla sea dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Activa los dones del Espíritu y bendícenos, 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 Padre. Bendice a Comunidad de Cristo para las Naciones y bendice a todo tu cuerpo sobre la faz de la tierra. A todos tus hijos genuinos de África, a todos tus hijos genuinos de Europa, a todos tus hijos genuinos de América, de Asia y a todos tus hijos genuinos de Oceanía, a todos tus hijos sobre la faz de la tierra, Padre, despiértanos, vivifícanos, llénanos de gracia, llénanos del Espíritu Santo y fuego y permítenos alcanzar las naciones y prepáranos para tu venida, prepáranos para tu retorno. Prepáranos para el arrebatamiento, prepara a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestras familias. Prepáranos para tu segunda venida. Padre, queremos estar en santidad, en temor de Dios, en unción y en gracia para ese día. Y Padre, este domingo lleva a tu pueblo, a tu casa, lleva a tu iglesia, Señora, ahí a Lucas 5:40, para que reciban palabra, para que sean ministrados con la palabra que tú vas a traer para tu pueblo, Dios. Y tráenos puntualmente. Damos gracias en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Sí, entonces este domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Honra a Dios con tu puntualidad. A guerra espiritual y dile a Dios que reprenda a todo demonio que te impide ir a la iglesia. Anda a la casa de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo diría también por mala costumbre. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Ahí nos estamos viendo. Amén